Estamos viendo aquí en los miércoles algo de la oración. Ya tenemos pues semanas viendo eso. Y hemos visto esta frase que dijo tal Juan Bunyan: la oración es sincero, sensible, afectuoso derramamiento de nuestros corazones y almas a Dios. Eso es lo que era, si quiere decir, lo que hacemos nosotros. Luego dice, por medio de Cristo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y eso es la manera, sea por medio de Cristo y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Para tales cosas que Dios ha prometido o según su palabra dará para el bien de su iglesia con sumisión por fe a la voluntad de Dios. Ya estamos en la última o la tercera parte de esa frase o párrafo que dijo: para tales cosas que Dios ha prometido o según su palabra dará. Antes que hacemos más, vamos a orar, hermanos. Dios, pedimos por tu ayuda, pedimos por tu ayuda por todas razones, por débiles que somos en hablar y débiles que somos en oír. Señor, que tu Espíritu Santo obra, por favor, en nosotros como iglesia tuya, como hijos tuyos, redimidos por la sangre de Cristo. Y pedimos, Señor, que nos habla, que tu Espíritu Santo nos aclara la palabra tuya y nos hace ver, porque de ahí viene la fe. Y, Señor, queremos vivir por fe y glorificar y agradarte, Señor, a ti. Bendice en este rato que estamos aquí. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Bienvenidos a los que están en casa también. Sé que no es lo mejor, pero y como el hermano mencionó varias veces, que por favor oren mucho que no cambien el semáforo, solo que sea de naranja a amarilla o hasta verde. No será malo, ¿verdad? No hay por qué que tenemos que ir tanto en unos pasos. Dios puede quitar todo de todo y en un momento, hasta que todos en el seguro social y los hospitales salen porque respiran bien y no tienen ni secuelas de nada. Dios puede hacer eso. No está limitado, hermanos. Desafortunadamente, nuestra propia fe y la muy poca fe que tenemos, limitamos a Dios. No porque podemos, hermanos, amarrar a Dios y que no logra hacer lo que Él quiere hacer, porque con o sin nosotros logrará hacer lo que Él quiere hacer. Pero nosotros a veces no tenemos tanta fe. Pero vimos la semana pasada que es importante en la oración la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros a veces ni sabemos cómo debemos pedir, no sabemos qué es la manera correcta, y es el Espíritu de Dios que nos ayuda en eso, si se acuerdan, hermanos. Porque de otra forma, hermanos, oramos en una forma, quizás en una forma correcta, hablando de formalidad. Pero Dios no está muy impresionado, no muy afectado por la mucha formalidad. Eso fue una lucha que Cristo tenía cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Que ya el culto a Dios por los judíos había llegado a una cosa de formalidad nada más. De tal manera que llega Cristo, quien es Dios en carne, a este mundo, y están criticando a Cristo por sanar en el día de reposo. Hasta un sacerdote una vez le regaña y dice: pues hay 6 días para hacer obras, hoy es el día que no hacemos nada, porque Cristo había sanado a una persona. Qué ridículo es, pero podemos caer en lo mismo y nuestra oración queda en una forma muy fría, muy formal.
decimos todas las cosas correctas, pero a fin de cuentas no decimos nada correcto. Y la oración nuestra no llega, porque nomás estamos orando en una forma muy carnalmente, muy fríamente. Y es el Espíritu de Dios que nos guía a eso. Es el Espíritu de Dios que nos guía a orar en una forma correcta. Y hago ese repaso porque como me parece muy correcta lo que dice tal Juan Bunyan, y todo está ligado, todo está conectado, y en nuestra vida cristiana, hermanos, a veces decimos, bueno, hoy es miércoles, tenemos reunión, o domingo hay reunión en la iglesia, y nos ponemos la cachucha de cristiano que voy a la iglesia, y cuando salgo lo quito. Pero nunca es así, hermanos, nunca es la vida que tenemos. Soy cristiano y vivo la vida de un cristiano, no mientras estoy aquí en la iglesia, la sonrisa y la gloria a Dios y aleluya, y cuando salgo de aquí sigo con mis maldiciones y mis modos mundanos en vivir. Nunca ha sido así y nunca será así, porque nuestro Dios no es así y Él vive eternamente. Entonces, lo que vemos aquí y lo que vamos a ver, o espero, dice, para tales cosas que Dios ha prometido. Bueno, ¿cuáles promesas hay? ¿O dónde voy a saber cuáles promesas hay? Y lo que dice, o según su palabra dará. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, porque la verdad, nuestra oración, si no es conforme a la palabra de Dios, puede llegar a ser una cosa blasfema, o por lo menos burucas que no tienen ningún sentido en absoluto, porque estamos pidiendo en una forma, y lo he dicho, Señor o hermanos, que es una forma muy carnal. Entonces, vamos a ver algunas cosas y vamos a empezar leyendo muchitos versículos aquí en el libro de Salmo, y Salmo 119. En lo particular, curiosamente, el otro día me tocaba Salmo 119 en mi lectura. Y me gusta el Salmo 119, me gusta por muchas razones, y una es lo que dice y los versos que vamos a leer ahorita, y hablando de la palabra de Dios. Es todo en Salmo 119. Si ya encuentra el Salmo, es el Salmo más grande en el libro de los Salmos, y voy a decir los versículos, los números de los versículos nada más. Entonces, yo creo que pueden seguirme, por lo menos esta vez, porque siempre voy muy rápido, pero ahora todo está en el mismo Salmo. Entonces, verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame. Y luego dice, según tu palabra. Ahora, el salmista dice, vivifícame. Ahora, quién sabe si alguien llega de la calle, no ha visto nada en la Biblia, ¿qué sentido pondrá a esa palabra de vivifícame? Quién sabe qué interpretación dará. Y pudo ser algo muy variado. Si no sabe nada de la Biblia, quién sabe, piensa en darle salud, porque pues hay tal pandemia y está diciendo que me dé salud. O pues porque dice vivifícame, pues un muerto no pide nada, entonces quién sabe qué sentido dará. Pero podemos decir que aquí mismo en el contexto me hace entender, vivifícame según lo que dice la palabra de Dios mismo. Entonces tendré que ver quizás con una concordancia, aunque ahorita veremos más versículos, pero que voy en la Biblia, y cuando dice que me vivifica, o alguna manera, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? O cuando Dios dice, te dará vida, ¿qué vida? ¿Verdad?
¿Qué será? Pero conforme a la palabra de Dios, no conforme al diccionario, no conforme a la opinión de la calle, y puede ser ni conforme a la opinión de la iglesia, aunque la verdad que la iglesia debe tener la opinión de Dios, pero aún así es conforme o según tu palabra. Verso 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Ahora era vivifícame y ahora es susténtame. Y otra vez, que le va a dar 1 kilo de frijoles, es para sostenerle, ¿no? O quizás 1 kilo de carne mejor, hasta carne asada, mejor todavía. O quizás porque es Dios le va a dar 1 kilo de verdura, o lo que no te gusta, ¿verdad? Digo, ¿qué es eso? Susténtame. ¿Qué sentido hay en esa palabra? Bueno, es según la palabra de Dios. Entonces, otra vez, y no voy a hacer ese estudio ahorita, pero a dónde voy, hermanos, es que podemos ver que el salmista, que en este caso es David, está pidiendo a Dios por ciertas cosas. Vivifícame, susténtame, pero según la palabra, según lo que Dios dice. Y ese es el sentido que tenemos que poner. En muchas cosas en nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos una opinión de alguna cosa que nos parece bien, nos parece mal. Pero tenemos que ver, y como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que ver según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de X cosa? ¿Qué es lo que Dios piensa de la mentira? ¿Qué es lo que Dios piensa de la borrachera? ¿Qué es lo que Dios piensa del amor? No es lo que dice el mundo, no es lo que publican por ahí, es lo que Dios dice. Pero vuelvo al asunto nuestro, que nosotros no estamos hablando de alguna doctrina bíblica, o vivifícame o susténtame, o otra cosa que veremos, pero estamos hablando de la oración. Y el salmo o los salmos son himnos o peticiones o oración a Dios. Verso 41 y 42. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. ¿Pero qué? Misericordia y salvación conforme a tu dicho, o la palabra de Dios otra vez, aunque dice por tu dicho. Verso 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Ok? Piden la primera parte, la presencia, ¿verdad? De todo corazón, y ten misericordia según tu palabra. ¿Qué es eso? La gente muchas veces hablan de la misericordia de Dios, y a veces la gente es muy rebelde a Dios. Pues, a ver, les toca, ¿pueden confiar en esa misericordia de Dios? Pues hay advertencias en la Biblia acerca de aquello. Verso 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. A veces nos quejamos y decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Yo soy siervo de Dios. ¡Ay! Y ahí empiezo a quejarme. Pero dice aquí, conforme a tu palabra. Has hecho bien conmigo, conforme a tu palabra. Verso 74. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. ¿Ok? O tengo fe en la palabra y confío en la palabra. ¿Ok? Que dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Que pues hay condiciones aquí. ¿Ok? Pero otra vez es conforme a la palabra de Dios.
Verso 81 y 82. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Según su palabra. ¿Qué? ¿Hay consuelo? ¿Puedo confiar en el consuelo o no hay consuelo? ¿Verdad? Conforme a la palabra. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia, hermanos? A veces queremos contar la historia como nos conviene contar la historia, pero la historia en la Biblia es de otro modo. ¿Qué hay? Verso 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame otra vez, oh Jehová, conforme a tu palabra. Verso 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Ahí está, la esperanza está en la palabra de Dios. 154. Defiende mi causa, redímame, vivifícame con tu palabra. ¿Ok? Pues a veces queremos una cosa de Dios y Dios no responde. ¿Qué es el problema? ¿Dios es sordo? ¿Dios no oye? Pues sabemos que Dios oye. No puede ser de otra forma. Entonces, ¿qué es el problema? El problema nunca puede quedar con Dios. El problema siempre queda acá. ¿Verdad? Dios es Dios y Dios no cambia. El que necesita cambiar soy yo y a veces cambio, pero no cambio por lo bueno. Cambio porque me hice caso al mundo y ya estoy ladeado. Mis ideas, mis pensamientos no están conforme a la palabra de Dios. Son muy conformes a la idea mundana. Y ahora porque mis pensamientos se ladearon por el mundo, ¿qué tal? Mi oración se va por ese lado, ¿no? Digo, no hay otra forma. ¿Dónde estamos? Verso 169. Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Pues Dios, hazme entender tu palabra. Es correcto, cada vez que abre la Biblia debe de orar así. Dios, hazme entender tu palabra. Porque a veces, hermanos, hay tanta aflicción en el corazón y la mente de uno, abrimos la Biblia y no vemos nada, ¿verdad? Haz de cuenta que estoy viendo una hoja en blanco. Ahí estoy leyendo y, no, espérame. Ay, no, ¿qué pasa conmigo? Dios, ayúdame a entender. Dame entendimiento. A veces para entender su palabra, pues ya ahí empieza con mi corazón medio ladeado, pecaminoso, y Dios dice, bueno, te hago entender, pero no donde empiezas tú, donde empiezo yo. Salmo 119, 170. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Ahora, entonces aquí hay mucho y obviamente Salmo 119 es un salmo muy bueno para ir por ese lado. Salmo 119, hermanos, si ya la vida tuya se queda medio como que patinando como cristiano y que la palabra insípida y todo, va a Salmo 119, empieza a leer. Pide a Dios, ayúdame a entender ese salmo. Largo, pero buenísimo. Empieza a leer. Ya empieza a leer y cada vez que llega a algo así, empieza a rogar a Dios, Dios, vivifícame porque parece que me falta vida. Dios, hazme entender, dame entendimiento. Y son muchas cosas en este salmo. Es muy bueno y ayuda mucho a nuestro andar en este mundo. Entonces, la obra del Espíritu Santo es hacerte recordar de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, decimos como cristianos, y la bendición, hermanos, que tenemos,
Porque ahora, en esta época, hermanos, tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia en el idioma que te parece bien, en verdad. Tenemos la Biblia en papel y tinta. Lo tenemos en el teléfono, en la computadora, en su tablet. Casi en el modo que te parece bien. Y es una bendición, hermanos, que tenemos la Biblia en nuestras manos. No siempre ha sido así, pero hermanos, es una bendición que nosotros tenemos la palabra de Dios tan completa como tenemos. No menosprecia lo que es la Biblia. Tan gruesa es el libro y tan pesado para cargar. Pues ponen del teléfono y cómprate un teléfono. Me llegó una noticia de Apple, y que van a sacar el iPhone, no sé qué, 12 creo, pero no me acuerdo. Y que es más ligero todavía, no sé cuánto pesa. Pero pesa menos que tu Biblia, entonces gasta no sé cuántos miles de pesos y cómprate un iPhone. Y pone la Biblia para que no sea pesada para ti. Pero es una bendición, hermanos, lo que tenemos. La Biblia es una bendición. Debe de ser nuestra delicia, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos. Y no es título. Sí es título, pero no es título, hermanos. Es la palabra de Dios que viene del cielo. Es precioso. No es como el periódico, no es como un libro de filosofía, no es algo psicológico, no es algo político, no es algo económico. Eso viene de Dios, hermanos. Y nos ayuda en todo, y especialmente en cuanto a nuestro andar con el Dios que nos mandó esas palabras a nosotros. Salmo 119, 49. Para acabar con el Salmo. Bueno, no acabamos con el Salmo, pero por el momento sí. Dice, y no sé cómo a veces leo algo y digo, pues ahí está dicho en una forma un poco difícil de entender, pero acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ok, el salmista está pidiendo a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Está pidiendo a Dios, mira Dios, acuérdate lo que me has dicho. ¿No? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. La razón que tengo esperanza en Dios, la razón que puedo tener esperanza en Dios es que, hermanos, yo tengo la palabra de Dios. Es como digo, eso es una bendición. No sé qué haces tú, no sé que vas de aquí, pones una película y te levantas con el radio puesto y vas en el carro escuchando no sé qué y todo el día no sé qué. Y la palabra es un ratito, quizás en la mañana, un ratito que pobrecita es la iglesia hoy en día, y por eso pedimos a Dios que nos vivifica o aviva la iglesia. Y vamos, tal como es. Y puedo pedir a Dios que Dios vivifica o aviva su iglesia, porque la Biblia habla de eso. No estoy hablando por hablar y que estoy sacando cosas del aire que a mí me parece bien. La Biblia me instruye pedir así. Entonces puedo decir, pues eso es conforme a la palabra, Dios oirá. Pero para ayudar al entendimiento, aquí en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, y para que entiende, el Espíritu Santo, es el mismo, más el Consolador, el Espíritu Santo, es una coma ahí, entonces es el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará para que entiende. Viene de Dios, es el Consolador, es el Espíritu Santo. Que está hablando de lo que, quién es y qué hará y de dónde viene. En mi nombre. Ahí vamos hasta la oración. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces queremos decir, ay no, el Espíritu Santo que viene, que quién sabe qué me haga y que me hace caer o que me tumba por ahí o no sé. Y ni entiendo lo que está pasando. Cuando algo sucede y no entiendes muy bien lo que está pasando, ten cierto temor de aquello. Yo no digo que Dios no hace cosas que no entendemos, pero Dios, hermanos, nos trata en una forma en que podemos entender porque nos habla de que debemos entender la palabra y debemos comprender lo que está sucediendo. Entonces dice, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo te va a hacer recordar de lo que yo he dicho. La Biblia que ahora tenemos, gracias a Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te hace recordar de eso. No andes quedando en la cama esperando un sueño de Dios. No, levántate y lee la Biblia. No andes ahí diciendo y pidiendo una visión. Quién sabe, hasta los cristianos a lo mejor toman droga para que Dios les hable. Pues ya hemos llegado a tantos extremos, hermanos, que me da miedo. Sí, el Espíritu Santo obra en el corazón y en la mente suya, pero te hace recordar lo que Dios ha dicho. Y si Dios no te habla, a lo mejor lo que te pasa es que no sabe nada de la Biblia. ¿Cómo te va a hablar? Te va a hacer recordar de todo lo que Dios dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Y tú te quedas ahí de flojo, esperando que Dios te revela alguna cosa que dijo Cristo ahí en secreto con los apóstoles que no está en la Biblia, para que tú puedas llegar ahí en la iglesia diciendo que Dios me dio una doctrina nueva, que más bien viene del infierno que Dios. Es lo que la Biblia dice. La Biblia dice unas cosas maravillosas. Juan 16, versos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué cree? El Espíritu de verdad, ¿qué cree que dirá? ¿Habrá alguna duda de lo que dirá el Espíritu de verdad? ¿Qué cree que dirá? Es que no puedo ver la boca de nadie aquí. Me frustra eso. ¿Qué dirá el Espíritu de verdad, hermanos? La verdad, ¿no? ¿Será muy difícil entender eso? No, me va a decir la verdad. Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué tal? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habían de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo que vimos ya en 14:26 de Juan. ¿Que estoy orando bien o estoy orando correctamente? Pues a veces tenemos duda y a veces por nuestra ignorancia. ¿De qué debo de pedir? Pues ve la Biblia. ¿Cómo debo de pedir? Ve en la Biblia. Eso es una de las cosas importantes de la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo la usa en esta forma para despertar tu alma a las necesidades y cosas que Dios quiere. Porque a veces no tenemos ganas de orar por algunas cosas.
orar por el presidente y a lo mejor no es de tu partido y no tienes ganas. Dios dice, ore por él. Ore por él. Tal senador, tal presidente municipal me cae mal. Pues ores por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice que debo de orar por él. Dios también me da la razón, ¿verdad? Pues no es difícil de entender. Ore por él. Una persona que te ha hecho mal y que es muy mentiroso, que es muy quién sabe qué, me cuesta trabajo, honestamente me cuesta trabajo orar por él o por ella, pero tengo que hacerlo. Y todavía no acomodo muy bien esos salmos que dicen, muélele Dios. Entonces tengo que decir, bueno, Dios, ayúdame a entender cómo orar por esa persona, ¿verdad? Si vemos en Daniel capítulo 9, podemos ver que esa oración que comienza ahí en Daniel, hay mucho dicho por Daniel ahí, su oración. Y la razón o el motivo es, lo dice, versos 2 y 3, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y ayunos, silicio y ceniza. Ahora, me empieza a orar. Ya los versículos que siguen empieza a orar. ¿Pero por qué? Porque vio en la Biblia, en Jeremías, que son 70 años. Y sacando la cuenta, dice, esos se van cumpliendo. Y empieza a orar por Jerusalén. Empieza a orar, pues Dios no sé qué va a hacer. Nosotros sabemos lo que Dios hizo, ¿verdad? Esdras, Nehemías, ¿verdad? Pero Daniel empieza a orar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Ese fue el motivo de que, por qué comenzó. Vio en el libro de Jeremías y sacó la cuenta. El Espíritu nos ayuda en nuestra oración cuando oramos conforme a la palabra de Dios. Nos guía conforme a la palabra de Dios y sus promesas. Ahora, quiero que busquen en Mateo 26, versos 53 y 54. Es algo interesante aquí, pero son dichos de Cristo. Y es cuando están en el huerto y llegan para arrestarle y sacan la espada y todo eso, y pues, bueno, nomás para darle la idea del dicho o por qué está hablando. Mateo 26, versos 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que no puedo pedir a Dios? Pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es verso 54? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Dice, yo puedo pedir a mi Padre que manda más que 12 legiones de ángeles para rescatarme de eso, pero no lo voy a hacer porque la palabra dice que estas cosas tienen que suceder y yo voy a pedir a mi Padre conforme a la palabra. Yo puedo pedir. ¿No crees que Dios me rescata de eso? Pero no lo voy a hacer porque la Biblia dice que el Mesías tiene que sufrir y tiene que morir. Y por eso vine. No voy a pedir. Siendo perfecto, no es como nosotros, que a veces sí pedimos, pero Dios no nos hace caso. No nos manda 12 legiones, así dice, de ángeles. No manda porque dice, no entienden. Pero Cristo sí entiende y dice, yo no voy a pedir, porque eso no es conforme a la palabra. Entonces,
Oramos según la palabra y las promesas. Como hemos visto, oramos con la ayuda del Espíritu, pero el Espíritu nos guiará y ayuda aún en lo que debemos pedir y por medio de la palabra. En 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Por eso es 1 Corintios 14. Y es la instrucción de Pablo acerca de lenguas. Ese capítulo truena mucho de eso. Y nuestro entendimiento del Espíritu Santo, hermanos, nos afecta. El Espíritu Santo es Dios, de tal manera que obedezco el Espíritu, o el Espíritu Santo es mi títere que yo uso. ¿Cuál es? ¿Podrá Dios darme a mí un poder? Ser muy fuerte, por decir así, como Sansón. Dios me puede dar un poder. Dios, ¿ok? Dios. Me puede dar un poder y puedo yo abusar de ese poder que Dios me dio. El poder viene de Dios. No es mi poder. No es mi poder. Es el poder de Dios. No importa si es sanar a una persona, si es hacer lo que sea. ¿Puedo abusar de algo que Dios me da? ¿O estoy actuando según la carne? Y dejé a Dios en la cajuela. Ese es el problema. Dios me da un poder y ahora yo hago lo que quiero con ese poder. Cuando estoy orando, hermanos, cuando empiezo a orar conforme a la carne, Dios no me hace caso. No es conforme a su voluntad, no me hace caso. No va a contestar conforme a lo que yo digo. No. ¿Dios me obedece a mí o yo obedezco a Dios? Pues yo puedo ser rebelde. Sí, puedo pecar, eso es cierto. Puedo ser rebelde. Tiene razón. Pero yo no puedo, hermanos, abusar del poder que Dios da. Empiezo yo cuando Dios dice, vaya para allá, y yo digo, me voy para acá. Desde ese punto dejé a Dios, y lo que yo hago de ahorita adelante es la carne mía. Que engaño toda la iglesia con la carne mía, haciendo quién sabe qué por la habilidad. Bueno, la habilidad de hacer las cosas porque tengo rato haciendo las cosas. Pero por el poder de Dios, no. Dios no está ahí. Aquí dice, pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Ok? Sí, claro, con el Espíritu. El Espíritu, y cuando el tema aquí es lenguas, van a poder, yo puedo hablar en lenguas. Varios aquí me van a entender bien. Algunos
si empieza a hablar en una lengua, que es inglés, un poco rápido, a lo mejor te pierdo. Puede ser que algunos aquí saben muy bien y no le pierden. A mi esposa no le voy a perder, quizás otros también. ¿Eso es por una habilidad de Dios que estoy hablando así? No es. Ese fue el problema en la iglesia en Corinto, que la gente estaban abusando de un dicho de que tengo el poder de Dios sobre mí, pero dice Dios, no tiene. Porque usted está hablando y nadie te entiende, entonces Dios no te mandó. No te mandó. Y si Dios te da el don de lenguas, es para que habla en una forma que todos pueden entender. Ese es el don de lenguas. Me da el don de lenguas porque aquí todos hablan en chino y yo no, entonces Dios me da el don de lenguas y de repente estoy hablando en chino para que me entiendan el mensaje de Dios. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder del Espíritu Santo y todos entendieron en su idioma natal. ¿Entendieron el mensaje de Cristo? No hubo intérprete. Porque por el don de lenguas no se ocupa intérprete, solo cuando alguien está hablando, porque yo no soy muy bueno para interpretar, la verdad. Ya me comprobé con eso y reprobé la prueba. No soy muy bueno para eso. Hay gente que conozco que sí pueden hacer eso muy bien. Conozco uno que es excelente en traducir. Yo no. Pero dice, ¿qué pues? ¿Oraré con espíritu? Sí, pero oraré también con entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Claro, pero cantaré también con entendimiento. O no tiene chiste en la iglesia. Y Pablo dice, vete a tu casa. Si vas a hablar así, vete a tu casa. No andes hablando así en la iglesia, vete a tu casa. Porque nadie te puede entender. Aquí es para glorificar a Dios y ayudar a la iglesia. No es para otra cosa. Porque, hermanos, en Jeremías 9, dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternidos. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. Y luego termina con una pregunta. ¿Y qué sabiduría tenían? O tienen, perdón. Si desecharon la palabra de Dios, ¿qué sabiduría hay? Si no va a hablar con entendimiento y las cosas como Dios ha dicho, ¿por qué hablan o por qué oren? Porque nuestro tema ahorita es orar. Ese es nuestro tema. Oramos en el Espíritu y con la ayuda del Espíritu, como vimos la semana pasada, pero también con entendimiento. Nomás lee, hermanos, en la Biblia, busca la palabra entendimiento y a ver qué tan importante es el entendimiento. Tú no puedes hacer nada conscientemente para Dios si usted no entiende. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia y podemos entender. Es la bendición de lo que tenemos en la mano, hermanos. Y por eso tenemos esa Biblia. Podemos entender ahora el por qué y cómo y hasta dónde va el asunto. Tenemos la Biblia y pedimos a Dios, ¿sabes qué? Es un libro espiritual, entonces que el Espíritu me hace entender, comparando lo espiritual con lo espiritual. No la Biblia con la locura, sino con la Biblia misma. Pero eso, podemos aplicar eso a muchas cosas, pero ahorita, hermanos, nuestro tema es la oración. Y oramos conforme a la palabra. A ver, entonces voy a buscar versículos y cuando hablo voy a siempre citar unos versículos. Bueno, yo no digo que no será mala la idea,
Amén. No, no será mala la idea. Pero muchos lo harán fríamente y van a decir, pues, mira, cité el versículo tal, Dios, pues, para acá, ¿no? Tampoco vamos a jugar. Pero pedimos conforme a la palabra. ¿Puedo pedir que Dios me da algo para comer? Pues a ver si en la Biblia, a ver si Dios dice en alguna parte que me va a sostener y me va a cuidar en este mundo. A ver si hay algo de eso. A ver si en esa lucha que tenemos con el pecado y la influencia del mundo y todo eso, a ver si Dios dice algo de eso. ¿Puedo pedir que Dios me protege, me guía? A ver, ¿puedo? Entonces pide. Vamos a orar. Dios, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender ese asunto de la oración para no hacerlo fríamente o en una forma equivocada o incorrecta, peor. Dios, ayúdanos, porque eso es nuestra debilidad que muchas veces no entendemos. Danos entendimiento. En tu nombre se lo pedimos. Amén.